Excelente. ¿Cómo están hoy? Muy bueno. Wow, increíble. This has been an incredible campamento. De Amen. verdad, qué hermoso e increíble campamento ha sido este año. It's been so exciting to see and hear the testimonies and see all the things that God has been doing in the last 2 days. Y ha sido emocionante escuchar estos testimonios de poder escuchar grandes cosas que Dios ha hecho durante estos 2 días, 3 días que estamos aquí. And it's one thing to talk about unity, but I think what we've been seeing this weekend is God building unity. Y una cosa es hablar de unidad, pero hemos visto cómo el Señor en estos días ha estado edificando la unidad. And so we're so grateful for the team that worked so hard. I'm so glad we were able to thank them publicly. Y de verdad, muchas gracias al equipo que acaba de pasar aquí adelante por todo lo que hicieron. De verdad les agradecemos por ese hermoso trabajo de excelencia. Great job. Excelente trabajo. Also, before we begin, Y bueno, antes de empezar, today is a very important day. también hoy es un día muy And we importante want to take a few moments to recognize. y queremos tomar un momento para reconocer. Today is the International Day of Women. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Mujeres. Ujujú. We want to do something. Yeah, we want to do. Oh, really? No, ahorita. Hemos tenido esto hasta sorpresa para mí fue. Nos trajeron un regalito, chicas. Así que un detallito con mucho amor y cariño. Así que bueno, como ya Johaina lo va a ir pasando. Lo Así que siento, miren Jan, qué solamente bellas. para mujeres. So what we want to do as the gifts are being passed out for every woman, Y a medida que los regalitos, el detallito se está pasando para cada mujer, first of all, I just want to take a little bit of time to just say thank you to all the women of La Comunidad Bible Church. quiero tomar un minuto para decir gracias a todas las mujeres de la comunidad Bible Church. In our church, aplauso. In our church, we have extraordinary women. En nuestra iglesia tenemos mujeres extraordinarias. And women are in our church have really stepped up and lead and really take responsibility and bless our church in many ways. Y de verdad, mujeres aquí en la iglesia que han tomado esta dirección de poder dirigir también muchas cosas, muchos aspectos de la comunidad. And so if you are a husband Y si, bueno, si eres un esposo or novio, o si eres un novio, make sure you tell your special lady today, asegúrate de decirle a tu chica especial, thank you for all that you do. gracias por todo lo que haces. And if you don't, hermanos y hermanas, Y si no, gracias. Si no, los hermanos y hermanas, hermanos, you can tell your hermana en les Cristo. puede decir a su hermana también cómo dan gracias a Dios por sus vidas. So before we begin this morning, I just want to take a little time to we're going to, as men, all of us as men, Y me gustaría ahora hablar con los hombres. are going to pray for you as women. Queremos orar por las mujeres. So I'd like, if you're sitting next to a Así que, woman, a ver, los varones, si están sentados al lado de las damas, de las mujeres, please reach out and lay your hands on her and pray for por her. favor, oren por ellas. Miren, ahí hay una filita sin ningún hombre, así que busquen, chicos, párense y busquen una filita para orar por las mujeres. We're going to pray together for Y vamos a orar juntos por the eso. gift of these wonderful women in Por our el congregation. regalo de estas hermosas mujeres. Does every woman have someone praying for them? I see Ya some women here. Veo un par de mujeres allí que, necesitamos más hombres. ¿Dónde están los hombres? We have more men than women, or more women than men. Tenemos más chicas que chicos. All right, let's pray. Oremos. Father, we are grateful today Gracias queremos darte, Señor, en el día de hoy, for every woman here, por cada mujer aquí, for their por sus lives, vidas, for every way that you use them, por cada manera, Señor, en que tú las usas, for all the ways that they bless their families, por todas las maneras que bendicen su familia, love their families, aman a su familia, take care of their families, cuidan también,
for all the ways that they bless and love our congregation. y por todas las maneras que también aman y bendicen a la We congregación. thank you, Lord. Y gracias, Señor. We pray that you would give them strength Oramos que tú les des fortaleza in all of the different challenges in their y lives. todos los diferentes desafíos de su vida. Give them energy, Dales energía, give them wisdom dales sabiduría in all the decisions that they need to make. en todas las decisiones, Señor, que también cada una tiene que tomar. We pray that you would help them, Oramos, Señor, que tú les ayudes, guide them. que las Lord, guíes, help them put their hope in you, que puedan, Señor, también poner su esperanza not en in ti. a person, Y, Señor, no solamente en una persona, but to put their hope in you. pero poner su esperanza en ti. Lord, you'd give them joy. Señor, yo oro para que tú les des gozo, They would feel honored, que se sientan honradas and you would bless them. y que las bendigas. I pray that you'd protect their hearts, Oro para que protejas sus corazones, protect their minds, protege, Señor, sus mentes and guide them y guíalas in your ways. en tus maneras. We pray that everything in their lives Y oramos, Señor, que en cada cosa en sus vidas would glorify your great name. glorifiquemos tu santo nombre. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Amén. Excelente. Well, if you have your Bible today, we're going to look at John chapter 13, Bueno, queremos invitarles a que abran sus Biblias en Juan capítulo 13 verses 31 through 35. y vamos a estar viendo del 31 al 35. John 13, 31 through 35. Juan capítulo 13, versículo del 31 al 35. And we're continuing our theme today of unity. Y continuamos con nuestro tema hoy de unidad. Last night, when I spoke about the unity in the Spirit. Y anoche que tuve la oportunidad de hablar, hablé acerca de la unidad en el espíritu. And today we're going to talk about unity of love. Y hoy vamos a estar hablando de la unidad en el amor, del amor. Unity of love. La unidad del amor. Let's read our text this morning. Así que vamos a leer nuestro texto en esta mañana. When he had gone out, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him." Entonces, cuando salió Jesús, dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself and glorify him at once. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Little children, yet a little while, and I am with you. You will seek me, and just as I said to the Jews, so now I also say to you, where I'm going, you cannot come. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. You know, when we're talking about how the Bible describes unity Sabes, cuando nosotros hablamos de cómo la Biblia describe la unidad and how God defines unity, y cómo Dios define la unidad, it's like there's two sides. It's a coin with two sides. es como una moneda. Las monedas, saben, tienen dos caras. One side of the coin is our unity with each other, our connection with each other, our relationship with each other. Y una de las caras es nuestra conexión los unos con los otros, es nuestra conexión y nuestra unidad que tenemos entre nosotros. And the fact that we are, as we talked about last night, we are one body. We are in unity. Y como dijimos anoche, nosotros, debido a Cristo, ya somos uno. Ya estamos unidos, somos un solo cuerpo. And this is very important. Y esto es bien importante. But the other side of that unity coin Ahora, el otro lado de esa moneda de la unidad is our mission. es nuestra misión. And our unity has a mission. Y nuestra unidad tiene una misión. And that mission is beyond just ourselves. Y esta misión va más allá que solamente nosotros. It's beyond just us
va más allá de solamente nosotros. having a kumbaya, as we've learned this ¿Se weekend. acuerdan? Como dijimos, más que tener un kumbaya, y para los que no estuvieron en esa sesión, decíamos que cuando uno está muy centrado en su tiempo juntitos y empieza a formar roscas, por decir así, sin pensarlo, pero cuando alguien nuevo quiere entrar, no los dejamos entrar, porque ya estamos nosotros en nuestro propio mundo. Eso es lo que cuando decimos kumbaya, a eso se refiere. And so it's very important for us to understand that our unity together as a church Ahora, es bien importante que nosotros entendamos que nuestra unidad como iglesia necessarily affects and produces our mission to reach people outside of the church. lo que hace es que produce también nuestra testimonio para nosotros y también y glorificar, más bien proclamar el reino de Dios a las personas de afuera. John 13:35, right here in this text, Miren lo que dice Juan 13:35. this is our verse, our theme verse for this entire year. Y queremos animarles a que ustedes presten atención a este versículo, porque este versículo es el pasaje lema de todo el 2026 para la comunidad Bible Church. A ver, si tienen sus Biblias, yo tengo la versión Nueva Biblia de las Américas, pero en cualquier versión que tengan, vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. And in this verse, we see both sides of the unity coin. Y aquí nosotros, en este solo versículo, podemos observar ambas caras, de la moneda. We see our love for one another. En una parte vemos el amor que nos tenemos los unos con los It otros. says that if you have love for one another, Aquí lo dice, si se tienen amor los unos a los otros. knowing each other within the church. El conocernos, por ejemplo, dentro del cuerpo local, dentro de la iglesia, el conocernos Is extremely important. es extremadamente I love to hear importante. the testimonies this morning Y me encantó por eso escuchar algunos de los testimonios esta mañana of people who are just beginning to get to know other people. de las personas que recién están comenzando a conocer a otras personas de la iglesia. And loving each other and serving each other. All the things we've been talking about all weekend. Y el amarnos los unos a los otros, el servirnos los unos a los otros, todo lo que hemos estado hablando durante este fin de Are semana. fundamental, Esto todo es fundamental, critical. es crítico. But what I want to be able to convey to us this morning Pero lo que a mí me gustaría presentarles a ustedes en esta mañana is that we don't have all of that unity and all of that connection and all of those strong relationships es que no tenemos toda esa unidad o toda esa conexión o todas esas fuertes relaciones interpersonales only for ourselves. solamente para nosotros o para nuestro beneficio. Praise God, we can have a community where we feel like we belong. Alabado sea Dios que podemos tener una comunidad donde sentimos que pertenecemos. It's important, Eso es but importante. that's not the end Pero of the story. ese no es el fin de la historia. And we see here in this verse, not only do we see that we need to have love for one another, Ahora, fíjense que este versículo no solamente dice que debemos tener ese amor los unos por los and the otros, one another are the brothers and sisters in Christ, the people of God, the church. y cuando habla esa frase los unos a los otros, es para los cristianos, o sea, las personas de la iglesia. El amor que se tienen los unos a los otros se refiere al amor entre And cristianos. we're going to talk about this. This is so critical. Yes, we need to love one another. Y esto es algo bien importante, algo crítico que debemos hablar, porque sí, mis amados, necesitamos amarnos los unos a los But otros. there's a whole nother group of people in that same verse. Pero, escuchen esto, en ese mismo versículo hay otro grupo de personas, ustedes lo vieron allí. The same verse. El mismo versículo, What does it say? ¿qué dice Says- ese versículo? That all people. Dice, en esto conocerán, ¿y qué dice la palabrita ahí? Todos, Toros. no toros, pero todos. All people. En esto conocerán todos. Now that is the people within the church. Y eso involucra las personas dentro de la And iglesia, it's the people outside of pero the church. también involucra a la gente fuera de la iglesia. You know that every church, every community
¿Sabes faith tú que cada iglesia, cada comunidad de fe has two main purposes or main missions: tiene dos propósitos principales, dos misiones principales? to love and take care of two groups of people. Y es el amar y cuidar a dos grupos de personas. To love and serve and care for two groups of people. Es amar y servir a dos grupos de personas. One group are the found sheep. Uno de los grupos son las ovejitas encontradas, las Who are ovejas they? That's us. encontradas. ¿Quiénes son las ovejas encontradas? Tú y yo, nosotros. You know Nosotros somos las that each ovejas. one of you here, if you're a believer, if you're a Christian, if you love Jesus, ¿Sabes tú que si tú estás aquí, si eres un cristiano, eres un creyente, si tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, when the Lord Jesus rescued you, cuando el Señor Jesucristo te rescató, you once were a lost sheep, then you became a found sheep. tú solías ser una oveja perdida, pero ahora en Cristo eres una oveja encontrada. And so that's one group of people Así que primero, ese es el primer grupo de personas, las ovejas that encontradas, every church has to care about. que cada iglesia debe cuidar. The people that are already in the church. Es el rebaño, esa iglesia, las personas que vienen a la iglesia. And we're going to talk today about just how much we're supposed to love each other. Y hoy vamos a hablar de la gran cantidad de amor que tenemos nosotros que tener los unos por los otros. But then there's a second group of people, Ahora, hay un segundo grupo de personas. and that's the lost sheep. Esas son las ovejas perdidas. In our community, Y en nuestra comunidad, in our relational en networks, nuestras relaciones o redes relacionales, the people who don't know Christ. ¿se acuerdan de la Chabelita? Muchos de ustedes ya conocen la Chabelita, que es la red relacional. Hay personas allí que no conocen a Cristo. And so we got to care about both Así que debemos cuidar a ambos grupos de personas. equally. Y lo hacemos de manera igual. Okay. Oh, I can't move anymore. Dice que ya no me puedo mover. I don't know what I'm going to do. No sé qué haré. We have to love both groups equally. Entonces debemos amar a ambos grupos de manera igual. And what Jesus is telling us in verse 35 Y en lo que el Señor Jesús nos está diciendo en el versículo 35 is that one element produces the other. es que un elemento produce lo otro. One element leads to the other. Un elemento lleva a lo otro. When we love each other, Amados, cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, people will know we are Christians because of the way we love each other. las personas sabrán que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús por el amor que nos tenemos los unos a los otros. So we're going to talk about today 3 ways that we can do this. Así que hoy vamos a hablar acerca de 3 maneras en que podemos hacer esto. And this concept, this idea, this phrase that I want to communicate this phrase today that I want us to really embrace and grab a hold of Y lo que quiero que nosotros realmente podamos prestar atención en este día is that our unity has a mission. es que nuestra unidad tiene una misión. It's not only for us, No es solamente para but nosotros, it's for the world. pero es para el mundo. So we're going to talk about 3 ideas today. Así que hoy vamos a estar hablando de 3 ideas. The purpose, El propósito, the place, el lugar and the people. y la gente. The purpose, El propósito, the place, el lugar and the people. y la gente. Number 1, the purpose. Vamos a ver número 1, ¿cuál es el propósito? Verses 31 and 32. Vamos a ver el versículo 31 y 32. When he had gone out, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him." Entonces, cuando salió Jesús, dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself and glorify him at once. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Now, we see here Jesus spoke these words Aquí, ¿sabes? Jesús habló estas palabras in the upper room
Y él dijo estas palabras en el aposento alto. just hours before he died on the cross. De hecho, Jesús dijo estas palabras solamente horas antes de que él fuera a la cruz. And he spoke these words to his 12 disciples. Él le dijo estas palabras a sus 12 discípulos And the people that were closest to him, y esas personas, los discípulos, eran los más cercanos a Jesús. the men who would be the leaders of the brand new church that he would launch, Los hombres que serían los líderes de esta nueva iglesia que iban a the comenzar. foundation stones of the church. Como quien dice, esas piedras fundamentales de la iglesia. And during that time in the upper room, Y sabes, durante ese tiempo allí, cuando estaba Jesús en el aposento alto, he was preparing them él estaba preparando a sus discípulos for their mission. y los estaba preparando para su misión. And it was a very challenging time Y sabes, fue un momento de mucho desafío, because for 3.5 years, porque por 3 años y medio, Jesus, 3.5 years before this point, 3 años y medio antes de este momento, Jesus said to his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, follow me, sígueme, follow me. sígueme. He said, follow me and what? I'll make you fishers of men. ¿Y se acuerdan cuál fue una de las frases que Jesús le dijo? Sígueme, ¿y qué más le dijo? Y les haré pescadores de hombres. Now I want you to hold on to that thought. Y me gustaría que ustedes mantengan eso aquí fresquito en sus mentes. He started out the very first time that he called his disciples. En esas veces que Jesús llamó a sus discípulos, He set their mission in front of them. enseguida, de primera, Jesús les planteó a ellos, o más bien les dijo a ellos, cuál sería su misión. And he called a group of men Y él llamó a un grupo de hombres, together los unió, who spent juntos, 3.5 years together. They lived together. They ate together. They were always together. que él comenzó a trabajar con estos hombres y ellos estaban juntos, siempre comían juntos, iban a todas partes juntos, dormían juntos. And the first thing he said to them Y lo primero que Jesús les dijo a ellos, when he was defining the reason why he was calling them, cuando él estaba definiendo la razón por la cual él los estaba llamando, he said, this is the reason why you're going to follow me. él les dijo a ellos, esta es la razón por la cual ustedes me están siguiendo, So that you will become fishers of men. para que ustedes sean pescadores de hombres. And then at the end, at the end of his time on the earth, Ahora, al final del tiempo de Jesús aquí en la tierra, he once again brings the mission back. él les trajo nuevamente esa misión de vuelta. And the mission is to go and make disciples of all nations. Y la misión fue, ¿se acuerdan? Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Now, he didn't say to that group of men, Ahora, él no le dijo a ese grupo de hombres, follow me and we'll become the best friends. síganme y nos convertiremos en los mejores amigos. Follow me and you'll have the greatest, there it goes again, community you've ever had. O síganme y vas a tener la mejor comunidad del mundo. Now, how many of you think that they had a really good community? Ahora, yo les Jesus and his pregunto, ¿cuántos de ustedes disciples? piensan que Jesús y sus discípulos tenían una buena comunidad? You said, yeah, how would you like to be a Sí. part of that community? Sí, a mí me encantaría, me hubiese encantado ser parte de esa comunidad. Hanging out with Jesus would be a pretty, O sea, ahí pasar tiempo con Jesús cuando él estaba aquí en la tierra hubiese sido buenísimo. but if you read the New Testament, they had a lot of problems. Pero cuando tú lees el Nuevo Testamento te das cuenta que había They were bastantes constantly problemas. fighting with each other, Y ellos con mucha constancia estaban peleando los just unos like con we los otros. do. Y eso se parece mucho a lo que nosotros experimentamos hoy en día. And they were always arguing about who was going to be the greatest. Por ejemplo, ellos siempre estaban peleando para ver quién iba a ser el mejor, el mayor. And when Jesus goes away, who's going to be the leader? Pero ellos estaban pensando así, cuando ya Jesús se vaya, ¿quién de nosotros va a quedar Well, I think como it should be líder? I think it should be Peter. Así que y algunos dirán, bueno, creo que será Pedro. No, it should be John. Oh, no, yo creo que va a ser Juan. And so they were always having those issues and those problems. Así que siempre estaban teniendo esos problemas, esos desafíos. And you would think, well, Jesus was right there with them. Ahora, tú te podrías pensar, oye, pero Jesús estaba allí en medio de ellos. Don't you think that at least the one group out of any group that would ever come together, that the same, we struggle with all of that, competition, jealousy, struggles, conflicts. Y porque uno se pone a pensar, ¿verdad? Nosotros aquí hoy en día
lidiamos con la competencia unos con los otros, con los conflictos, con el celo, con la envidia, con esto, con lo otro. But you would think that that group of men who were with Jesus, they wouldn't struggle with that because Jesus was there with them. Así que nosotros muchas veces pensamos, bueno, los discípulos como estaban con Jesús, ellos nunca pasaron por eso, ellos nunca lucharon con esas cosas, Well, guess what? They did. pero adivina qué fue lo que ellos They hicieron. did. Ellos sí pasaban por eso. And they had a lot of interpersonal problems and conflicts that the New Testament does not try to hide, but tells us Y clearly. de hecho, el Nuevo Testamento no trata de tapar eso, no trata de esconder eso. Nos decía que ellos también tenían problemas, que ellos también tenían conflictos. But what we see in the upper room Ahora, lo que nosotros vemos en este momento, que era cuando Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos, before Jesus goes to the cross, antes, previo a su muerte en la cruz, we see how much they loved Jesus. ahí nosotros podemos empezar a ver cuánto los discípulos amaban a Jesús. And even though they were still competing with each other, even on that night in the upper room, Y aún cuando en esa misma noche, en el aposento alto, igual ellos estaban compitiendo los unos con los otros para ver quién de entre ellos sería el mayor, they still loved each other. ellos aún así, a pesar de eso, se amaban los unos a los otros. They were bound together. Ellos estaban allí unidos, pegados. But Jesus, just as when he began to call them, Ahora, pero así como Jesús, cuando él comenzó a llamarlos he said, "Follow me and I'll make your fishers y of que les men." había dicho, sígueme y les haré pescadores de He hombres, brings the mission back before them again on the night before he goes to the cross. en la noche antes de Cristo ir a la cruz, él les recuerda a sus discípulos cuál era su misión. And if you read this whole entire time that he was in the upper room with his disciples, Y si tú te pones a leer todo este discurso que tuvo Jesús con sus discípulos mientras que estaban en el aposento alto, it's called the Upper Room Discourse. de hecho se llama el discurso del aposento It's alto, John chapter 13 through 17. y lo puedes encontrar de Juan capítulo 13, el 13, el 14, 15, 16 y 17. And that whole time, Jesus is weaving back and forth between two ideas. Y todo ese tiempo que Jesús está dando ese discurso, es como si él estaba tejiendo y formando dos ideas. The disciples' love for one another Uno era el amor que se tenían los discípulos el uno por el otro, and their mission to reach the world. pero también cuál era su misión de alcanzar al mundo. And we see here right away this picture of what the purpose is, not only of our mission, but also of our unity. Y aquí nosotros vemos enseguida cuál es el propósito, y no solamente estamos hablando de cuál es nuestra misión, el propósito de nuestra misión, pero también el propósito de nuestra unidad. The purpose is God's glory. Y el propósito de nuestra unidad es la gloria How many of you de know that? Dios. ¿Cuántos de ustedes sabían esto? Alexis knows that. Y Alexis sabe Thank esto you, muy Alexis. bien. How many of you know sabían? that? How many of you know that the purpose is God's glory? Our purpose is God's glory. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro propósito es glorificar a Dios, dar la gloria a Dios? Amen. Amén. That is the purpose of our unity. Ese es el propósito de nuestra unidad. The ultimate purpose of our unity Es el propósito final de nuestra is unidad. not for ourselves. Y el propósito de nuestra unidad, nuevamente, no se trata acerca de nosotros. It's not only so that our needs can be met. El propósito de la unidad no es solamente para que mis necesidades sean satisfechas. It's not only so that we can feel like we're part of a group of people that we belong to. El propósito de nuestra unidad no es para que nos sintamos, bueno, ese es un grupo en el cual yo pertenezco. All of those things are important. Todas esas cosas son importantes. But the most important reason why our unity matters Pero la razón principal por lo cual nuestra unidad es importante is because our unity glorifies God. es porque nuestra unidad glorifica a Dios. This is the purpose of God. Y ese es el propósito de Dios. You know, God has always existed Ustedes saben, Dios siempre ha existido, long before he created anything. incluso mucho antes que Él creó cualquier cosa. And he existed and has always existed in a unity. Dios siempre ha existido y siempre ha existido en unidad.
God himself is a unity. Dios en sí mismo es una unidad. Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Now, God had community. Ahora, Dios tiene, He had community. Dios tenía comunidad. He didn't say, I'm going to create humanity Él no dijo, voy a crear a la humanidad, because I'm lonely. ay, porque me siento muy solo. How many of you know God has never been lonely? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nunca ha estado solo? God was doing just fine before he created us. Dios lo estaba yendo súper bien antes de crearnos incluso. He was fulfilled, he was complete, Él he era- was lacking nothing. Completo y no le faltaba absolutamente nada. He had perfect love, Father, within the Trinity. Y dentro Father, de Son, la Holy Spirit. Trinidad, perfecto amor, perfecta comunión. So he did not create people because he needs people. Así que Dios no creó al ser humano porque a él le hacía falta o necesitaba de la gente. That's hard for us oftentimes to understand or to embrace. Tú sabes que yo creo que eso es muchas veces algo difícil para nosotros entender y asimilar. He had no need whatsoever. Porque, ¿sabes? Dios no tenía necesidad He's- para nada de nosotros. He's never, ever had a need. Es porque Dios nunca, nunca jamás ha tenido una necesidad. There's nothing you and I can give him that he doesn't already have. No hay nada que tú y yo le podamos ofrecer a Dios que Dios ya no lo tenga. So then we have to understand that there's got to be a different reason why he created. Así que es por eso que tenemos que entender que entonces debe haber una razón diferente por el cual Dios te creó a ti y me creó a mí y creó a todo el mundo. These trees, as beautiful as they are, Y miren, estos árboles tan hermosos como son, and they're beautiful, y son bellos, but they don't fulfill anything that God is missing. pero ninguno de estos árboles He llena created them, nada o satisface, o sea, da una necesidad que Dios tenga. No, he created them, Él los creó, but not because they needed to fill something up that he was lacking. pero no era porque le iba a suplir a Dios algo que a Dios le hacía falta. So why did he create creation and human Entonces- beings and animals and everything we see in the universe? La pregunta es, ¿por qué Dios creó los árboles, los animales, los seres humanos y todo lo que vemos nosotros en el universo? And the ¿Por qué reason será? why Y la razón is es to glorify his es name. para glorificar su nombre. That you want to know what his greatest purpose is? ¿Saben cuál es el propósito The mayor de Bible Dios? teaches this from Genesis all the way to Revelation. Y la Biblia enseña esto desde Génesis hasta Apocalipsis. God's greatest purpose is not to make you and I happy. El propósito principal y mayor de Dios no es hacerte ni a ti ni a mí más felices. His greatest purpose is to glorify his name. Su propósito mayor es glorificar su santo nombre. And everything that he does, Y todo lo que Dios hace, everything that he's created, todo lo que Él ha creado, everything that he does in and through our lives todo lo que Dios hace en y a través de nuestras vidas, is to achieve that purpose. es para poder cumplir ese propósito. Jesus was talking here in these verses 31 and 32 about how he was going to go to the cross and the Son of Man would be glorified when he went to the cross. Y aquí Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, yo voy a ir a la cruz. Pero ahí, al ir a la cruz, será glorificado. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Nothing, we see this. This is what was most important to the Lord Jesus. Y aquí vemos que eso era lo más importante para el Señor Jesús. He was going to go to the cross and die for our sins. ¿Sabes? Cristo aquí al día siguiente iba a ir a la cruz a morir por nuestro pecado. And thank God he did. Y gracias a Dios porque Él hizo eso. But he doesn't say anything about that in these verses. Ahora, Él no dice absolutamente nada de eso aquí en estos versículos. He says the purpose of the cross is to glorify his name. Pero dice, el propósito de la cruz es glorificar su nombre. We have to understand this. The purpose of everything in our lives, everything he's going to talk about in these next verses, Y sabes lo que tenemos que entender, que todo en la vida y lo que Él iba a hablar aquí en los siguientes versículos, the way we love each other, that's La we're going to talk manera- about that. en que nosotros nos amamos también. How many of you know, and this is important for us to really embrace this truth, Y algo que es bien importante es que nosotros realmente entendamos y aceptemos esta verdad, the ultimate purpose of the way we love each other, the fact that we do love each other.
que el propósito final de nuestro amor los unos por los otros, el hecho de que nos amemos los unos a los is to otros, glorify Him, not just so we can feel loved. es para glorificar a Dios. No es solamente, no se queda en nosotros para nosotros sentir amor, The- pero es para que juntos glorifiquemos a Dios. The fact that we feel loved is a fringe benefit. Pero el hecho de que nos sintamos amados es un beneficio adherido. You know, the whole reason why there is love ¿Sabes que toda la razón, de hecho, la razón por la cual hay y existe amor is because God is love. es porque Dios es amor? And love is an expression of a way to worship Him because He is love. Y el amor es una expresión de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor It's for Him. y es para Él. And so the way we love each other, so that the world will see the way we love each other, Así que la manera en que nosotros nos amamos los unos a los otros y para que el mundo vea cómo nos amamos, the greatest reason for that is because God deserves glory. la razón de todo eso es porque Dios merece la gloria. Our mission, the second part of the Unity coin, our Ahora, mission, La segunda parte de la moneda del amor es nuestra misión. the purpose of our mission is Es to el propósito glorify the name of the Lord De Jesus. nuestra misión es glorificar también el nombre de Jesús. Amen. It all comes back to worship because He deserves it. Y todo viene de vuelta a la adoración porque Él lo merece. So number one is the purpose. Number two is the place. Entonces, número uno, ya lo acabamos de hablar, es el propósito. Ese es el propósito, alabar y glorificar a Dios. Ahora vamos a ver el lugar. Verse 33. Miren el versículo 33. It says, little children, yet a little while and I am with you. You will seek me, and just as I said to the Jews, so now I also say to you, where I am going, you cannot come. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. So now we have to understand the place where this unity and this mission has to exist. Ahora debemos entender dónde debe existir, cuál es el lugar que debe existir este amor y esta unidad. You know, as I said before, Jesus, 3.5 years, this group of men spent together. Como les acabo de decir hace un ratito, Jesús había pasado 3 años y medio con estos discípulos. In 3.5 years, what He always said to them over and over and over again was, follow me, Y follow por me, esos 3 follow años y me. medio, constantemente Jesús les decía a ellos, sígueme, sígueme. And now He says something shocking. Y ahora Él les dice a ellos algo que te deja en shock, que For te the asombra. first time, Por la primera vez, He says, where I am going, you cannot follow me. Él les dice a ellos, a donde yo voy, ustedes no me pueden Where I'm seguir. going, you cannot come. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. And you know, He left. Y luego, después, Él partió. He left. Él se fue. He died on the cross, Acuérdense que Jesucristo murió en la cruz. rose from the dead 3 days later, Después de 3 días resucitó. spent 40 more days with them in His resurrected body. Caminó aquí 40 días más en su cuerpo resucitado junto a sus discípulos. And then He left. Y luego, después de eso, ascendió al cielo, se fue. And a few weeks after that, He sent the Holy Spirit Y en un par de semanas después, Él envió a su on Espíritu the day of Santo Pentecost en el día de Pentecostés. and birthed the church. Y ahí fue que comenzó la iglesia. But think about, and we're used to, oh yeah, we know that, we understand that. Our experience with God is through the Holy Spirit. Y nosotros entendemos eso, sí es verdad, nuestra experiencia con Dios es a través de su Espíritu Santo. We're used to that. Y quizás nosotros estamos acostumbrados a eso. But their experience with God was with the actual human being, Jesus Christ. Sin embargo, la experiencia que los discípulos de Jesús tuvieron fue con el hombre, o sea, con Jesucristo, con el ser humano, A real person una persona de carne y hueso, with real, exactly, with real flesh and blood, who ate meals with them. que comía con ellos. And now He's saying, I'm going to leave you. I'm Y gonna go away ahora from you. él, esa persona, le estaba diciendo, no me pueden seguir donde yo voy. And Me voy. where I am going, you cannot follow. Yo me voy y ustedes no me pueden seguir. And where He was going was to heaven. ¿A dónde iba Jesús?
Él iba a ir al cielo. He said, you know, how many of you think that if those disciples could have gone to heaven with Jesus at that moment, they would have? ¿Y cuántos de ustedes piensan que si los discípulos hubiesen querido, o podido más bien, ir al cielo con Jesús, ellos hubiesen querido? If he would have said, follow me, I'm going to take you into heaven with me. Si Jesús le hubiera dicho a los discípulos, ok, síganme, porque ahora nuestro próximo destino es el cielo. They said, okay, let's go. Y dirían, ok, vamos. I would do that. Yo hubiera seguido a I Jesús said, al Lord, cielo. please take us. Sí, claro, Jesús, llévanos contigo. Don't leave us here in this world No nos dejes aquí en este mundo, with all these people. con toda esta gente. They hated you, they're going to hate us. Si ellos te odiaron a ti, nos van a odiar a nosotros también. They're going to kill you, they're going to try to kill us. Si ellos te trataron de matar a ti, también nos van a matar. And all of them did die, Y todos los discípulos de except for Jesús John. murieron ahí en un tiempo allí, excepto Juan. They were all martyrs. Todos fueron mártires. But John, they threw in a vat of hot oil. Pero a Juan, de hecho, le echaron aceite caliente. And somehow he survived. De alguna manera sobrevivió él a eso. But every one of the other 12 died as a martyr. Pero cada uno de los otros discípulos de Jesús, de sus apóstoles, murieron como mártires. They would have loved to have gone into heaven with him. Así que a ellos les hubiera encantado seguir a Jesús al cielo. And oftentimes we think the same way. Y yo creo que muchas veces nosotros es el mismo pensar que tenemos. It'd be so much better to just be in heaven than be here on this earth. Sería mucho más fácil estar en el cielo con el Señor que estar aquí en la tierra. And oftentimes our minds are set only in spiritual things and only in being with him in heaven. Y muchas veces nuestra mentalidad solamente está como puesta en las cosas espirituales, en aquellas cosas que vamos a o que anhelamos para la vida eterna. And sometimes we value so much, and it's a beautiful thing just being together with each other and in the presence of God in the church. We value so much being in the presence of God. Yeah. Y muchas veces nosotros valoramos el estar juntos en la presencia de Dios, And that's important. y eso es importante. But God has called us to be a light and salt to our neighbors. Pero también Dios nos ha llamado a ser sal y luz a nuestros vecinos. He's called us to show love to our neighbors, Nos ha pedido que nosotros le demostremos amor a nuestro prójimo, to the people we work with, a las personas con quien trabajamos, the people that are in our las lives. personas que están en nuestras vidas. And so Jesus, even in John 17, the end of this time that he had with his disciples, Y aquí en Juan 17, aún en la parte final que estuvo Jesús con sus discípulos, he prays for them. Jesús oró por los He discípulos. prays the high priestly prayer. Él hizo una oración, la oración que conocemos como la oración And he sacerdotal. prays, Lord, I do not pray that you would take them out of the world, Y Jesús le ora al Señor, al Padre, y le dice, Señor, yo no te pido que los quites del mundo. he was getting ready to leave the world. Acuérdense que Jesús estaba listo ya para irse del mundo. But he said, I don't pray you take them out of the world, Pero Jesús le dice a ellos, yo no te pido que los quites a ellos del mundo, but that you would protect them from the evil one. pero que los protejas del mal, del God's maligno. called us, as we talked about last week, to bring his kingdom to the earth. Y Dios, como dijimos la semana pasada, nos ha invitado a que nosotros podamos expandir el reino de Dios aquí en la tierra. You know, this was breaking Jesus' heart as well. Y esto también quebrantó el corazón de Jesús. He speaks to them with great love and affection. Él les habló a ellos con gran amor y afecto. He didn't want to leave them. Part of him didn't want to leave them either. Y parte de ellos tampoco le querían, no quería irse. He says to these adult men, Él les dijo a estos hombres adultos, little children, hijitos. it's a word of love and affection. Y esa palabra, hijitos, es una palabra de afecto, una palabra de amor. You know, oftentimes our relationships in church, our relationships with each other, our relationships, that the unity that we're building, it's so, there's such a specialness to it, a special sense to it. Sabes, muchas veces las relaciones interpersonales, la conexión que tenemos nosotros los unos con los otros, es una conexión especial. But God has called us to also focus on the world around us. Y Dios también nos ha llamado a enfocarnos en el mundo que nos rodea.
And so the place where this unity is supposed to take place and our mission is here on earth. Así que ese lugar donde Dios nos ha invitado a experimentar ese amor, esa conexión y esa unidad, And the majority of it, the vast majority of it takes place outside of the four walls of the church. es aquí en la tierra y la mayoría de las veces se va a expresar fuera de las cuatro paredes de Being la iglesia, The salt and the light out there. siendo la sal y luz afuera. So God has called us to a purpose to glorify his name. Así que Dios nos ha llamado a un propósito, su propósito es glorificar su nombre. And he has called us to a place to demonstrate that here on earth. Él nos ha llamado a ese lugar donde nosotros vamos a expresar eso, que es aquí en la tierra, In our networks, in our neighborhoods, con nuestras redes relacionales, nuestros vecinos, amigos, compañeros. he has also called us to a people Y también nos ha llamado a un pueblo. who are the people that we demonstrate this unity and mission with. ¿Y quiénes son este pueblo en quien nosotros demostramos esto y cumplimos juntos esa misión? Let's read the last two verses. Miren los últimos dos versículos. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you, you also are to love one another. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. By this, all people will know that you are my disciples if En you have love for esto one another. conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. So what does Jesus say? He says, I give you a new commandment, verse 34, Así que aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, les doy un nuevo mandamiento, that you love one another. que se amen los unos a los otros. Just as I have loved you. Y luego dice, así como yo los he amado a ustedes. Now, you think about this for a minute. You think in verse 35 it says, all the people in the world, everybody around us, Y yo creo que muchas veces si nosotros vemos este versículo 35 y pensamos en todas las personas alrededor nuestro, they will know you are my disciples, que dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, not because you say I'm a disciple of Jesus. y no es tanto por lo que yo diga de que yo soy un discípulo de Jesús. They're not going to know that because we say that. Ellos no van a saber eso porque decimos eso, But they're going to know it, or not because of how much the Bible we've memorized. pero tampoco van a saber que somos discípulos de Jesús por cuánta Biblia hemos memorizado. It says they will know you are my disciples. How? Ellos dicen que van a saber What que does it somos say? discípulos de Jesús, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Por el amor que nos tenemos By los our unos love a that los we have for otros. another. How will they know? How will they see that love that we have for one another? ¿Y cómo ellos van a ver el amor que nos tenemos los unos a los otros? How about right now? Is anybody seeing our love for one another right now? Por ejemplo, en este momento piensan que si las personas vinieran, ven nuestro amor los unos por los otros. We've been expressing this love for one another this whole weekend here. Sí, todo este fin de semana hemos expresado ese amor los unos por los We otros. express it on Sunday mornings. Por ejemplo, los domingos en la mañana también expresamos nuestro amor los unos por los otros. But are your neighbors seeing that? Pero la pregunta es, ¿sus vecinos también lo están viendo? Do they see that? ¿Ellos ven ese amor? No, not if they're not in where we are expressing that love to each other. They're not seeing it. Si no están en la iglesia con nosotros, y es en la iglesia que nosotros nos expresamos los amores, en lugares así donde nos estamos expresando el amor los unos por los otros, y nuestros vecinos y las otras personas no están allí, no pueden ver el amor que nos tenemos los unos por los otros. You know, Jesus saw this as an evangelism Y strategy. Jesús vio esto como una estrategia de evangelismo. What did he do? He called people to follow him, ¿Qué hizo Jesús? Él llamó a las personas a seguirlo and he had a lot more than just 13 followers. y él tenía mucho más que 12 solamente followers. 12 seguidores. He had many women. At one point, he sent out 72 disciples. Tenía mujeres que lo seguían. En un momento envió a 72 de sus discípulos a la misión. When he proclaimed the Great Commission, it's believed that he had probably 500 people there listening to him proclaim Cuando the Great él Commission. dio la gran comisión, se estima que habían unos 500 discípulos de Jesús escuchando la gran comisión. And you know what he did? ¿Y sabes lo que hizo Jesús?
His whole time that he was on the earth, he would invite people. He invited people to join him. Todo el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, él continuaba invitando a personas, diciéndole, sígueme, sígueme. He brought them in. Y los atraía, los traía, los invitaba hacia él. To community. Y para que fuesen parte de una Him and his comunidad. disciples would often go to dinner with people. De hecho, él y sus discípulos, no sé si han visto Together. varias de los relatos en los evangelios, que juntos iban a comer a las casas de algunas otras personas. He was criticized for eating with the Gentiles. De hecho, a Jesús lo criticaron porque estaba comiendo con los gentiles. But why did he do that? ¿Pero por qué hacía eso Jesús? Because he was creating an intersection between the community of faith, him and his disciples, and those who weren't believers yet. Porque él estaba tratando de crear esa intersección entre esas personas que no lo conocían y sus discípulos. Él quería crear esos momentos donde ambos grupos estuvieran juntos. And so for someone who doesn't know Christ, they have to see that we love each other. They have to experience that we love each other. Porque para aquellas personas que no conocen a Cristo, tienen que ver cómo nosotros nos amamos los unos a los otros. And how does that happen? ¿Y cómo sucede eso? It happens when we are spending time with people who don't know Christ. Sucede cuando nosotros estamos pasando tiempo con las personas que no conocen a Jesús. Together. Cuando estamos juntos haciendo eso. O sea, pasando tiempo con los que no conocen a Jesús, pero lo estamos haciendo juntos, unidos. We do that in our missional communities. Por ejemplo, eso se ve en las comunidades misionales. We do that in different outreaches that we do. Hacemos eso en diferentes eventos o alcances que hacemos como iglesia. They will know you are my disciples by your love for one another. Ellos sabrán que ustedes son mis discípulos por el amor que se tienen los unos a los otros. What does that love for one another look like? ¿Y cómo se ve ese amor que tenemos los unos a los otros? What would it need to look like ¿Y cómo se debe ver to come up on the radar of people who don't know Christ? para que, oye, esto empiece a despertar como ese interés de la gente que no conoce a Cristo? Dije, oye, ¿qué está pasando ahí? Ellos se aman. They love each other, don't they? Ellos se aman, ¿cierto? People don't have to be Christian to love each other. Porque ustedes saben, por ejemplo, las personas no cristianas también se aman unos a los otros, ¿sí o no? They experience love for each other. Ellos experimentan amor unos por los They otros. care Aún about each other. ellos se cuidan los unos a los otros. Friendships in people who aren't Christians, they honor each other and love each other to a certain extent. Las personas que no conocen a Jesús se extienden respeto, se aman hasta cierto punto. So why would they look at us and say what is it about them that is different Pero la pregunta es, ¿qué hay acerca de ellos que es diferente than the way we love each other? que la manera en que nosotros nos amamos los unos a los That would otros? make them say they're followers of Christ. ¿Y qué es aquello que les hace ver a ellos, oye, ellos son seguidores de And Jesús? the answer to that is in verse 34. La respuesta está en el versículo 34. A new commandment I give to you, that you love one another. How? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, pero ¿cómo? Just as I have loved you. Jesús dijo, como yo, o sea, Jesús, como yo los he amado. You also love one another. Así también se amen los unos a los It's a otros. very specific kind of love Es un amor bien específico, with a very specific con definition. una definición bien específica. It's not just loving each other No es solamente amarnos los unos a in a los otros general way, en una manera general, but it's loving each other pero es amarnos los unos a los otros the way Christ loved us. de la manera en que Cristo nos amó. How did Christ love us? ¿Cómo nos amó Cristo? What did he do for us? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? He sacrificed his life. Sacrificó su vida He por died on the nosotros. cross. Murió en la cruz He served us. y nos sirvió. He gave us everything. Nos dio todo. Now the question for us is, La pregunta para nosotros es, as we end our time together, para terminar este tiempo juntos, and we're going to continue to talk about unity this entire year. y nuevamente, este es el tema de nosotros para el 2026, así que a través del año vamos a continuar llegando y reforzando ese tema de unidad.
But my question to all of us Pero mi pregunta para todos nosotros is, do we love each other the way Christ loves us? es, ¿nos amamos los unos a los otros de la manera en que Cristo nos amó? And that's a different question than, do we like each other? Y es una pregunta diferente a, ¿nos caemos bien los unos a los otros? It's a deeper question. El amar, esta pregunta que les hice, ¿nos amamos como Cristo nos amó? Es una pregunta más profunda. Now, I want to just talk about here just one picture as we end, one last 3 verses here, one last text that gives us a picture of what this looks like. Y miren este pasaje que nos da una imagen de cómo se ve esto. Galatians 6, 1 through 3. Gálatas 6 del 1 al 3. Galatians 6, 1 through 3. Gálatas 6 del 1 al 3. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bear one another's burdens, Lleven los unos las cargas de los otros and so fulfill the law of Christ. y cumplan así la ley de Cristo. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Now, this idea of bearing with one another, Y esta idea de llevar los unos las cargas de los otros, I don't think either the English word or the Spanish word gets to what it really means. creo que ni la traducción al inglés ni la traducción al español le hace justicia al significado original de lo que este versículo estaba refiriéndose. The word in Greek is batasso. Porque la palabra en griega es una palabra que se llama patazos, And it means to lift, carry, endure, or support a heavy load. porque significa como llevar, cargar y soportar una carga bien pesada. Let me say that again. Lo voy a decir de nuevo. To lift, carry, endure, or Y support me salté a una heavy parte, es load. levantar, llevar, soportar and take, right? Yeah, and carry a heavy Y load. cargar una carga bien pesada. And in this command, it's an ongoing command. Y este mandamiento es un mandamiento que es continuo. It's the present active infinitive form, ongoing. Es en ese verbo que, no sé si es presente, ¿qué? Bueno, algunos saben los términos en español, pero es ese verbo que habla de continuidad. No es algo que nada más es para hoy y ya. Es algo que continúa. And it's not just supporting Y like tampoco this. se trata nada más como que suavecito, como voy a apoyarte, pues apóyate en mí ahí, apóyate en mí un poquito ahí. That's why the Spanish doesn't quite get it. Por eso, this one is saying like take each other loads. Okay. Ajá. So it's not just supporting like this. Así que no solamente es como agarrar, It's taking the load upon ourselves. Okay. es Taking the como load upon llevar ourselves. las cargas los unos a los otros, pero que nosotros llevemos esas cargas, cada quien los unos a los otros. Now, a great picture of this. Una gran imagen de esto. And we know that Jesus carried, and we say this idea, this concept of the bearing of the load. Jesus bore our cross. Y esto es algo que nosotros hemos quizás pensado en algún momento, cómo Jesús cargó sobre él la cruz y esta cruz era tuya y mía. And so he's called us to, and that's how he expressed love to us. That's how he loved us. Y al llevar Jesús sobre sí la cruz, esa fue la manera en que él nos demostró ese amor, nos amó He bore our unos a los cross. otros. Llevó esa cruz que nos tocaba a nosotros. And he's called us to bear with the burdens of others. Y él nos llama
a llevar las cargas los unos de los Carry. otros. Cargar eso. Now, what does this mean? ¿Y qué significa eso? This means not only loving people when it's easy to love people. Esto significa que no solamente debemos amarnos los unos a los otros cuando las cosas son fáciles. Not only loving the people we like to love or that we're comfortable with. Y tampoco significa que debemos amar solamente a la gente que nos cae bien o que debemos amar solamente cuando nos sentimos cómodos. Not only loving and serving people until we get tired and then quitting. Y tampoco significa solamente voy a amar y servir a las personas hasta que yo me canse y cuando yo me canse, ya, But cuelgo los guantes. that we keep going even when it's hard. No, dice, debemos continuar haciendo esto aún cuando es difícil. Even when it's hard. Aún cuando es difícil. I want to ask everyone to stand to your Me feet. gustaría que todos se pongan de pie en este momento. I know it's hot. And I know we're tired. Sé que quizás hace calor o estamos cansados, But I want us to really just press in a little more. pero quiero que podamos escuchar esto, What the Lord is speaking through this text. lo que el Señor está hablando en este You don't want to pasaje. miss this. No queremos perdernos esto. Sometimes we have to concentrate. Y hay algunas veces que tenemos que hacer todo lo posible para concentrarnos And really press in. y realmente, como quien dice, "Hey, yo voy a estar enfocado hasta el final". I want to challenge Quiero desafiarles all of us a cada uno de nosotros with this question. con esta pregunta. And think about this in the people in your Y lives. quiero que ustedes piensen esto en relación a las personas de su vida. The people you know in the church Las personas que ustedes conocen también aquí en la iglesia or in your missional o en communities. su comunidad misional. Do you love them ¿Los amas tú a ellos the way Jesus loved the church? la manera en que Jesús ama a la iglesia? Do you love them the way Jesus loved the ¿Los church? amas tú de la manera en que Jesús ama a su iglesia? Now, the question is not, do they love me Nuevamente, la pregunta no es, ¿ellos me aman a mí the way Jesus loved the church? de la manera en que Jesús amó a la iglesia? Do they love me Tampoco es, ¿me aman the way I want to be loved? de la manera en que yo quiero ser amado? Do they treat me ¿O me tratan the way I want to be treated? de la manera en que quiero ser tratado? Let's face it, that's almost always the way we define who we're going to spend time with. Y si nosotros somos honestos con nosotros mismos, usualmente esa es la manera en que nosotros definimos con quién voy a pasar tiempo y con quién no voy a pasar tiempo. Who's going to be my group of friends? ¿Quién va a ser mi grupo de amigos? It's almost always based on, will they love me the way I want to be loved? Will they treat me the way I want to be treated? Will they make me feel the way I want to Y be? siempre se va a, yo voy a estar con la gente que me ama de la manera en que yo quiero ser amado o que me tratan de la manera en que quiero ser tratado. Y esa va a ser mi clan, ese va a ser mi gente. And when we find that group of people who do that, Y cuando encontramos ese grupo de personas que hace esas cosas, that's the people we become very close esas to. son las personas que entonces vamos a estar bien cercanos a ellos. And you know, there's nothing wrong with that. Ahora, ojo, no hay nada de malo con que tengamos nuestros grupos más íntimos de amistad. But Jesus has called us to more. Pero Jesús nos ha llamado a más, Brothers and sisters, hermanos y hermanas. Jesus has called us to more. Jesús nos ha llamado a If más. there's a challenge to our unity, it's that. Si hay algún desafío a nuestra unidad, alguna amenaza a nuestra unidad, I feel only comfortable with this group, so this group's over here, and this group's over here, and these groups are separated. es eso. Si yo me siento cómodo con este grupo, o aquel es mi grupito, o aquel es mi grupito, empezamos a hacer esos segmentos, esa segregación dentro de nosotros mismos. Now, Jesus didn't do that. That's not the way he loved us. Y esa no es la manera en que Él nos amó a nosotros. He laid his life down for everyone. Jesucristo dio su vida por todos. Not his friends, No solamente por sus amigos, his enemies. también por sus enemigos. They became his friends later. Que luego, más adelante, algunos vinieron a ser también sus He amigos. laid his life down for people who hated him. Él
dio su vida por gente que lo odiaba. I've been thinking this whole weekend about many ways in my own life where I don't love people the way Christ loves. Yo he estado pensando en este fin de semana cómo hay muchas personas en mi vida que yo no amo de la manera en que Cristo me ha amado. I don't ask the question first, how can I love and serve you? I ask the question, what are you going to do for me? Y yo no hago la pregunta cómo yo puedo amarte, cómo yo puedo servirte. Mi pregunta siempre es cómo tú me puedes amar y cómo me puedes tú servir. And so to take that next step, to go to the next level, Así que es como ir a ese siguiente paso, a ese siguiente nivel to love and serve de amar y servir people you might not be comfortable with. a personas que tú no te sientes cómodo. To love and serve Amar y servir people who may be from a different generation. a personas que quizás son de una generación distinta a la mía. To love and serve Amar y servir, even when our personalities don't click. aun cuando que quizás nuestras personalidades no Imagine that. hacen clic. Imagínate eso. Imagine serving and loving somebody that you don't like their personality. Imagínate amar y servir a gente que no te cae bien, pues la personalidad y tú como que no, pues no hay Do it anyway. flow. Serve them Pero anyway. aún así, hazlo, sírvelos, ámalos Love 'em de igual anyway. manera. And in fact, be intentional about loving those people purposely. Y yo te reto a que de hecho, de manera intencional, ames a esas personas. So we've been talking about this. Seems like almost every week we're using the same application point. Creo que ya casi las últimas semanas hemos utilizado esas aplicaciones. But today again, Pero nuevamente hoy, go to someone today. ve a una persona. Hoy We're gonna have a lot more time here together today than a normal Sunday. vamos a tener y pasar más tiempo juntos, más que un domingo normal. We're gonna go down and 3 people are going to be baptized in the river. En un ratito vamos a ir al río juntos todos, We have to porque walk vamos a down tener there. 3 bautismos y queremos que todos estén allí. Luego vamos a comer juntos. Spend time with someone you don't usually spend time with. Pasa tiempo con gente que no sueles pasar tiempo. Is it a risk? ¿Es un riesgo? Yeah, maybe they'll reject you. Posiblemente sí, posiblemente te rechacen. Maybe you won't feel accepted. O posiblemente no te sientas aceptado, Take the risk. pero igual tómate ese riesgo. Lean in. Hazlo. Ask them, how can I pray for you this week? Pregúntale cómo puedo orar por ti esta semana. And pray for them the whole week. Y ora por esas personas por esta semana. Say, I don't have you on my WhatsApp yet. Oye, yo no te tengo en mi WhatsApp todavía. Well, you're not in my missional community, so why would I have you on my Ah, bueno, WhatsApp? si tú no eres de mi comunidad misional, no te tengo que tener en mi WhatsApp. Put someone on there that you hardly know at Ay, all. no. Pon ahí en tu gente, en tu WhatsApp, gente que tú casi no conoces. Pray for them every day this week. Y ora por ellos todos los días esta semana. I'm not talking about the person you know and you always pray for. You I'm know- talking about someone you don't know that well. No te hablo de esa persona que tú siempre oras y que tú siempre parqueas, que tú siempre estás. Es por aquellos que no conoces. Write them a message during the week. Encourage them. Escríbeles un mensajito esta semana. Press in and let's love each other the way Christ loves the church. Hazlo. Sé intencional. Y ámalos de la manera en que Cristo amó a su iglesia. Let's pray. Oremos. Father, we give you glory today. Señor, queremos darte gloria en este día. We thank you for what you've done. Gracias por lo que has hecho. We thank you for your faithfulness. Gracias por tu fidelidad. Lord, we thank you that you sent your only son Gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito to love us to the Para- ultimate, amarnos to give his life on the y cross, para dar su vida en la cruz por nosotros, to serve us, servirnos to put our needs first. y poner, Señor, nuestras necesidades en primer lugar. And Lord, we thank you Oramos y te damos gracias, Dios, that through that work, que a través de la obra de Cristo we are saved nosotros podemos y somos and we salvos have community y podemos tener comunidad and that your name is glorified. para que tu nombre sea glorificado. Well, Lord, you've called us Señor, tú nos has llamado to love each other in the same way. a amarnos unos a los otros de esa misma manera, poder alcanzar al mundo With your gospel. con tu evangelio. Help us, Lord. Ayúdanos, Dios. We pray all these things Oramos por estas cosas
In your great name, En tu gran nombre. amen. Amén y amén.